Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Vamos a empezar con la segunda reunión de los grupos de trabajo de la mesa 1A para los fundamentos, para la fundamentación técnica del proyecto jurisdiccional Red, del programa jurisdiccional Red más Ucayali. La presentación va a estar a cargo de la ingeniera Natalia Hugo. Voy a hacer una presentación rápida de los integrantes que estamos en este momento en la reunión. Les comento que esta sesión, para efectos prácticos y de elaboración de actas y testigos, está siendo grabada, por si acaso. Nos acompañan en esta tarde como miembros del equipo técnico del programa jurisdiccional Red Más de Ucayali. Están Natalia Hugo, está Paola Quiroz, Henry Carrillo, Fernando Susunaga, Jesús Marín, Jean-Pierre Adriano y Jorge Torres. Yo soy Pedro Ruiz, todos somos miembros del equipo técnico del programa jurisdiccional Red Más de Ucayali. Quisiera, por favor, que nuestros invitados vuelvan nuevamente a presentarse para que conste en actas. Voy a darle la palabra a Xiomi en primer lugar. Por favor, Xiomi, si nos puedes volver a repetir tu presentación, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Xiomi Basni Saboya Ríos. Soy especialista en biodiversidad de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, bajo la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica. Un gusto y un placer conocerlos. Bien, también tenemos a Yorlit. Por favor, si Yorlit se pudiese presentar. Hola, Yorlit. Bueno, vamos a esperar que Yorlit se ponga en línea. Mientras tanto, les comento que como agenda de hoy, como agenda general, tenemos la presentación de hallazgos sobre fuentes de datos que cumplen con los requerimientos de los estándares para el programa jurisdiccional. 2, identificación de brechas de información de los datos disponibles. Y 3, plan para cubrir las brechas identificadas. La agenda específica de esta reunión es presentación de los participantes, que ya lo acabamos de hacer. A continuación vamos a tener la información de avances del proceso de diseño del programa jurisdiccional Red Más Ucayali, presentación de hallazgos y finalmente coordinación y articulación para el recojo de información. Adicionalmente a eso vamos a tratar de tener la fecha y hora, de establecer la fecha y hora para la siguiente reunión. Vamos a empezar la presentación del programa de hoy cediendo la palabra a la ingeniera Natalia Hugo para el desarrollo del tema. Buenas tardes, Natalia. Adelante. Buenas tardes, disculpen, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, señor Pedro, por la presentación. Bienvenidos a los participantes de la reunión de hoy día. Me parece que somos poquitos, pero de todas maneras es muy valiosa poder conversar entre nosotros para tener ideas, ¿no? Más allá de las que nosotros estamos identificando y pensando dentro del equipo. Voy a proceder a presentar la presentación. Si me permiten cambiar de pantalla. ¿Cómo hago esto? ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Sí, Natalia, se ve. Ya, perfecto. Entonces, nuevamente bienvenidos a la reunión. Esta es la segunda de la mesa 1A, que tiene que ver con los temas técnicos, la construcción del nivel de referencia especialmente. Como mencionó el señor Pedro, tenemos como agenda compartirles la información que hemos identificado,
la información requerida por parte de los estándares y las brechas de información, ¿no? Bueno, estos son todos los invitados a la mesa, pero parece que no han podido conectarse muchos de ellos. Nati, no está avanzando la presentación, está solamente en la carátula. ¿Cómo hago? Creo que tienes que ponerlo en modo presentación. Sí, Y sí está en modo de sí, presentación. pero cuando compartas la pantalla desde el Google Meet, Ajá. compártela el modo de presentación, no compartas el PowerPoint, sino el modo de presentación. Ya. O me la pasas y la paso yo, Nati. Sí, mejor, porque no sé cómo hacer eso. Se la paso, señor Pedro. Perdón, un momentito. Quizás mientras tanto, Yorlit, que ya veo que ha vuelto a conectarse, Yorlit Bravo, si podrías, por favor, presentarte. Mientras Yorlit va intentando conectarse, podemos comentar que quienes revisen a posterior la presentación de hoy, también van a poder hacer llegar sus comentarios y sugerencias, ¿no? No es solamente hoy día lo que pueden, el momento para hacer llegar sus observaciones, sino también después cuando reciban la presentación por correo electrónico, ¿no? Ya. Perdón, un momento. Ya, señor Pedrito, creo que ya tiene el documento. ¿Dónde está? Ahí está. A ver si me ayuda con la proyección, por favor. Y ahí lo estoy recibiendo un ratito. Y me avisan, por favor, si pueden ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, ya se ve. Bien. Tú me dices, Nati. Sí, dele, por favor. Porque ya comenté esto. Sí, vamos a ver la identificación de la información que nos requieren los estándares, la información que tenemos disponible a nivel nacional y finalmente las brechas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esos eran los invitados que mencionaba. Siguiente. Bueno, esto ya ustedes lo saben, el Goreu ha firmado un acuerdo, ¿no?, con una empresa internacional y los dos estándares que están hasta el momento en mesa para ser utilizados en este programa jurisdiccional son el programa jurisdiccional de Berra y el estándar ART, o bueno, la plataforma ART con su estándar TRIS, ¿no? Siguiente, por favor. Son dos básicamente los elementos que se necesitan para generar toda la contabilidad de carbono. Esto ya lo habían visto en la reunión anterior. Se trata de los datos de actividad y los factores de emisión. Los datos de actividad están referidos a las superficies que se determinan tanto para la deforestación como para la degradación en el caso de que la actividad de degradación forme parte del nivel de referencia del programa jurisdiccional, ¿no? Como les mencionaba, son las superficies de cambio, ¿no?, entre un área de bosque hacia una clase de no deforestación o una clase de degradación, ¿no? Y estas superficies se necesitan identificar tanto para el periodo anterior
al programa jurisdiccional, que vendría a ser el periodo histórico de referencia, como para el periodo durante la validez del programa jurisdiccional, es decir, el periodo de acreditación, y eso se hace a través de los monitoreos, ¿no? Los factores de emisión, por su parte, son en realidad la información de contenidos de carbono en las diferentes clases, tanto antes de la deforestación, es decir, las clases de bosque, como en los usos post-deforestación o en las clases de degradación, ¿no? Y estos contenidos de carbono están referidos también a los depósitos de carbono que se pueden incluir en este esquema, ¿no? Normalmente los que se necesitan sí o sí, y de hecho los dos estándares que antes mencioné los exigen, son los depósitos de carbono de la biomasa aérea y el depósito de carbono de la biomasa subterránea para bosque, ¿no? Todo lo que es biomasa aérea incluye la biomasa en el tronco, en las hojas, en las ramas, mientras que la biomasa subterránea hace relación a las raíces, ¿no? También se tienen otros depósitos de carbono, como la hojarasca, la materia orgánica muerta, la madera muerta, tanto en pie como caída en el suelo, y el carbono orgánico del suelo, ¿no? Y bueno, también hay otros gases que se generan no solo durante la descomposición, pero que no se contabilizan ahí, sino específicamente durante la quema de la biomasa, que son el óxido nitroso y el metano, ¿no? Este CH4 y N2O que ustedes ven aquí. Porque el principal gas que se identifica por el cambio de uso de la Tierra es el dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Siguiente, por favor. Entonces, de lo que hemos identificado que se requiere con respecto a los factores de emisión son los contenidos de carbono de los usos pre- y post-deforestación, es decir, del bosque estratificado de una forma en que se pueda representar bien, ¿no? Las clases de bosque que existen y reducir la varianza dentro de cada clase. Y como les decía, también los contenidos de carbono de los usos post-deforestación, ¿no? Sean usos agrícolas, pasturas, y bueno, otros usos que no tendrían contenidos de carbono, ¿no? Como las áreas desnudas o las infraestructuras, ¿no? Y bueno, allí en la post-deforestación también puede haber una cierta nivel de desagregación, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, los cultivos anuales no tienen el mismo contenido de carbono que los cultivos perennes o que los sistemas agroforestales, ¿no? Sobre estos factores de emisión también, el factor de emisión en sí está compuesto por la diferencia entre los contenidos de carbono obtenidos, ¿no? De los momentos pre- y post-deforestación o pre- y post-degradación, ¿no? Entonces, en realidad el factor de emisión se construye con esos dos datos, ¿no? Con los contenidos iniciales y los contenidos finales. Y los contenidos finales, además, se calculan como un promedio de largo plazo, ¿no? Porque hay situaciones, por ejemplo, en estos procesos de rozo corta y, sí, pues deforestación por roza y quema cíclica, ¿no? Que es muy dinámico y por momentos no tiene carbono, por momentos se recupera la vegetación por natural, ¿no? Por momentos se tiene un cultivo, entonces lo que exigen ahí los estándares es determinar un contenido de carbono promedio, ¿no? Que sea representativo de todas estas transiciones. Como ya les mencioné, todos estos espacios tienen que ser estratificados
para que se puedan obtener valores representativos, ¿no? Y con una incertidumbre lo más pequeña posible. Los estándares exigen que estas informaciones se produzcan a través de un muestreo, ¿no? De un proceso de muestreo de campo, y esto involucra inventarios de carbono. Pero, por ejemplo, en los casos donde existe un inventario nacional forestal, entonces se puede usar tanto la información de las parcelas que caen dentro de la jurisdicción, en este caso el departamento de Ucayali, y de no ser suficientes, porque aquí también les pongo que el mínimo es 20 parcelas por estrato, también se pueden complementar con parcelas fuera de la jurisdicción, pero que se demuestre sean representativas de los estratos existentes en la jurisdicción, ¿no? Además, este muestreo de campo tiene que ser recurrente, no puede ser un inventario que se hace una vez en la vida, sino tiene que tener una periodicidad, ¿no? Y aquí lo que exigen es que por lo menos se remuestree cada 2 validaciones del periodo de acreditación. No, cada 2 validaciones del nivel de referencia, que tiene una duración diferente al periodo de acreditación. En estos muestreos de campo, lo que se necesita es tomar información dasométrica, por ejemplo, el DAP, ¿no? El diámetro a la altura del pecho, la altura, y el uso de esta información dasométrica con ecuaciones alométricas y factores de expansión que preferentemente deberían ser de origen nacional o local, ¿no? Regional o nacional, pero de no existir se pueden usar también este tipo de ecuaciones y factores de bibliografía internacional, ¿no? Y en realidad ese es el caso en el país, ¿no? Para todos los procesos de contabilidad lo que se ha usado son ecuaciones de la bibliografía internacional, ¿no? Y bueno, toda esta información, sea de los usos antes de la deforestación y o degradación, como de los usos post, tiene que venir acompañada de la incertidumbre, ¿no? Es muy importante porque luego esta incertidumbre se propaga con las incertidumbres de los datos de actividad, ¿no? Y finalmente eso determina los estimados de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Siguiente, señor Pedro, por favor. El siguiente insumo requerido es el dato de actividad, como les explicaba, y allí también hay especificaciones requeridas en estos estándares, ¿no? Lo que se necesita es identificar las transiciones, no solo las superficies de pérdida, sino también identificar en qué se convierten esas pérdidas, ¿no? O si es en el caso de degradación, de qué estado pasa inicial a qué clase de degradación final, ¿no? Estas superficies son excluyentes en el sentido de que si se identifica una superficie como deforestación, no puede ser paralelamente identificada como degradación, ¿no? O si una se identifica como degradación, durante el periodo de acreditación o de validez del nivel de referencia, no puede ser identificada también como una superficie de deforestación, ¿no? Entonces, se tienen que generar datos de actividad por separado para cada actividad. Los métodos aceptados para generar estos datos de actividad son tanto el mapeo como el muestreo. El mapeo es lo que normalmente se hace acá a nivel nacional, ¿no? La construcción de estos mapas, donde la contabilidad de las superficies finalmente se da por la sumatoria de los píxeles. Pero también se acepta esta otra metodología que es un muestreo, son muestreos aleatorios sistemáticos o estratificados, ¿no? Que lo que producen no son mapas, sino el resultado de los muestreos son las áreas, ¿no? Y bueno, cada uno de estos métodos tienen especificaciones detalladas, ¿no? En general, lo que se pide, sea mapeo o muestreo, es que se usen imágenes satelitales de alta resolución
El píxel tiene que tener por lo menos, como máximo, mejor dicho, 5 metros, pero hay excepciones por si no se puede conseguir eso, o sea, si no estarían disponibles, ¿no? Se puede también usar o complementar con imágenes de mediana resolución. Como les decía, los datos de actividad se tienen que construir para el periodo anterior al establecimiento del programa, o sea, el periodo histórico de referencia, y este tiene una duración entre 4 a 6 años para el caso de el estándar jurisdiccional de Berra, y de 5 años para el estándar ARTRIS. Y bueno, dentro de este periodo, los datos de actividad a generarse tienen que tener un espacio entre ellos de máximo 2 años, ¿no? Los métodos que se usan tienen que ser iguales a los usados, mejor dicho, los métodos que se usen para el monitoreo, o sea, una vez que ya se ha establecido el programa jurisdiccional, tienen que ser iguales a los métodos usados para construir el nivel de referencia. Bueno, eso es algo, una solicitud lógica, ¿no? Y bueno, todos estos datos de actividad tienen que venir con su análisis de incertidumbre. Por ejemplo, si para un periodo histórico de referencia de 6 años, donde se construyen 3 datos de actividad, cada uno de estos tiene que tener su análisis de incertidumbre, ¿no? Porque como en el caso de los factores de emisión, estos se agregan y se me fue la palabra. Bueno, se van agregando, ¿no? En el cálculo para luego tener datos de actividad corregidos y estimaciones de emisiones que incorporan estas incertidumbres, ¿no? Una cosita que me olvidé de mencionarles de los factores de emisión, si puede regresar, señor Pedrito, a la lámina anterior, es que a diferencia de los datos de actividad, los factores de emisión se establecen por una única vez y se tienen que usar igualitos durante el periodo de validez del nivel de referencia, ¿no? Entonces, los datos que se han usado para establecer el nivel de referencia tienen que ser usados tal cual durante los periodos de monitoreo. Y luego ya se revisan una vez que se quiere actualizar el nivel de referencia. Siguiente, por favor, señor Pedrito. Siguiente. No sé si hay alguna duda hasta aquí o podemos seguir. Bueno, seguimos entonces. Eso, lo que se ha mencionado hasta ahora es los requisitos, ¿no? Ahora, lo que hemos encontrado a nivel nacional, datos disponibles, ¿no? Para los datos de actividad tenemos los mapas de pérdida de bosque, que los genera el Geobosques, mejor dicho, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, y los pone a disposición en la plataforma Geobosques. Esta información está disponible para un largo periodo, ¿no? Desde el 2001 hasta el 2020, y tienen una periodicidad de 1 año, ¿no? O sea, cada año se construye estos mapas de pérdida de bosques. Al ser mapas, nos proveen la información del dato de actividad, o sea, de la superficie de pérdida a través del conteo de píxeles, y son generados por una clasificación automatizada empleando imágenes de mediana resolución, ¿no? Hasta ahora se han empleado las imágenes Landsat, que son de libre disposición. Al ser mapas, ¿no? O sea, espacialmente explícitos, la información se puede desagregar a necesidad de cada usuario, ¿no? En nuestro caso, lo que nos interesa son las superficies de pérdida en la región de Ucayali, y también se pueden desagregar por otros tipos de estratificación, en este caso, por ejemplo, las ecozonas, ¿no? No tienen validación,
algunos años lo tienen, como si mal no recuerdo el 2012, pero luego no han habido otros procesos de validación. Y allí se tiene que considerar o se tiene que tener en cuenta que los estándares, mejor dicho, exigen que cada dato de actividad tenga su validación y tenga su información de incertidumbre asociada. Entonces, estos mapas no cumplirían con ese requisito, por así decirlo. Y bueno, aquí se habla de mapas de pérdida de bosque y no de deforestación, porque a pesar que se excluye una pérdida natural, que es por el movimiento de ríos, no se llegan a excluir otras fuentes u otras causas de pérdida de bosque de origen natural, ¿no? Además, no se excluyen las áreas que son pérdidas temporales, ¿no? O mejor dicho, que luego se consolidan nuevamente como curmas o bosques secundarios. Solamente se contabiliza la pérdida del bosque primario, ¿no? Y se contabiliza una única vez. Entonces, por eso son más bien mapas de pérdida de bosque, pero de pérdida bruta, ¿no? Siguiente, señor Pedro. Luego están los datos de actividad, que son relativamente nuevos, que han sido construidos para en la elaboración del nivel de referencia amazónico, que ha sido presentado por el país, por el Ministerio del Ambiente en el 2021. Y estos han sido construidos con una metodología completamente diferente. Se han usado el muestreo en una malla sistemática, o sea, se han determinado puntos sistemáticamente, estratificados por las ecozonas, ¿no? Para toda la Amazonía, y a partir de eso se han clasificado los puntos, que en realidad no son puntos específicos, sino parcelas. Y con eso se ha podido determinar las zonas de pérdida de bosque y, como dato interesante, también se ha podido determinar el uso después de la pérdida, ¿no? El uso post-deforestación. Entonces, lo que se reporta en este nivel de referencia amazónico es la pérdida y, además, el uso final de estas áreas de pérdida, ¿no? Clasificadas por las 5 categorías de uso de la tierra que propone el IPCC. Se han usado para este muestreo mapas de alta y mediana resolución. Como el resultado no son mapas, o sea, no es un resultado espacialmente explícito, sino más bien estadístico, digamos, no pueden ser desglosados por límites administrativos, únicamente por los límites predeterminados en el muestreo, que son las ecozonas. Entonces, por ejemplo, a partir de este muestreo nosotros no podemos tener una contabilización de las superficies de pérdida en Ucayali, en Madre de Dios, en Huánuco, ¿no? Sino está dado para toda la Amazonía como un conjunto. Sí tiene una validación y, de hecho, las superficies que se presentan en el nivel de referencia ya son las superficies corregidas, ¿no? Las que incorporan la incertidumbre. Y además, durante este proceso han aprovechado en solucionar algunos problemas, ¿no? Que se habían identificado en el nivel de referencia original, o mejor dicho, anterior, el que se presentó en el año 2016. Como por ejemplo, las dos principales cambios, digamos, en estos datos de actividad son la definición de bosque, ¿no? Mientras que en los mapas del geobosques se toma como unidad de medida el píxel, y al ser un píxel Landsat es 0.9 hectáreas. En este caso se han delimitado en 0.5 hectáreas, que es lo que se ha adoptado a través del Inventario Nacional Forestal, e incluso antes, ¿no? La definición de bosque que adoptó el país para el MDL. Entonces, estos resultados, digamos, están más
acorde a la definición conceptual de bosque que usa el país, ¿no? Siga, señor Pedrito. Entonces, acá tenemos una comparación simplemente de la información reportada en este nuevo nivel de referencia versus los mapas de pérdida de bosque reportados en el geobosque, para los años en donde hay ambos datos, ¿no? Y como pueden ver, hay diferencias no solo en los valores, sino también incluso en la tendencia, ¿no? Las superficies del nivel de referencia son en general menores a las reportadas en el geobosques. En algunos años nomás son superiores, ¿no? Y no hay, digamos, como una homogeneidad en estas diferencias. Entonces, bueno, nosotros no podemos determinar cuál es mejor que otro, ¿no? Pero sí, es interesante poder tener estos dos tipos de resultados, ¿no? Que han monitoreado el mismo espacio, que es el bioma amazónico. Siguiente, por favor. También se tiene esta información, que es la de, también la propone el Geobosques, y solamente se han hecho para, si mal no recuerdo, 5 periodos, pero empezando desde el 95 hasta el 2016. No tienen una validación ninguno de estos mapas. Sí consideran los usos post pérdida. Han habido ahí también algunas discusiones, ¿no? Sobre estas clases post pérdida de bosque. Pero, digamos, para los periodos que se necesitaría en la construcción del nivel de referencia del programa jurisdiccional, no se tendrían disponibles, ¿no? Entonces, están más como de referencia para nuestros propósitos. Siguiente, señor Pedrito. Y bueno, para el caso de los factores de emisión, por un lado tenemos los resultados del Inventario Nacional Forestal. Aquí se muestra en este gráfico las ecozonas que están presentes en la región de Ucayali. Como pueden ver, está denominada en más del 90% por la ecozona selva baja. Y luego hay presencia también de la ecozona selva alta de difícil acceso y la selva alta accesible. Y muy, muy insignificativamente también sierra. Pero bueno, entonces el Inventario Nacional Forestal, ¿no? Que ya concluyó la primera muestra del panel 1 y que parece sigue en proceso con el panel 2. Y se tienen los factores de emisión determinados nuevamente para el nuevo nivel de referencia, el nivel de referencia 2021, que emplea los resultados del Inventario Nacional Forestal, pero además los complementa con otros estudios que se han hecho en la Amazonía, y entonces ellos han establecido como una metodología para integrar ambas fuentes de información, ¿no? Y con eso han obtenido valores de contenidos de carbono de estas ecozonas un poquito más altas que las determinadas por el Inventario Nacional Forestal. Y en el nivel de referencia también se ha registrado no solo el factor de emisión, o sea, el contenido de carbono, sino también un valor de incertidumbre para cada una de las ecozonas, ¿no? Y bueno, para los usos que no son bosque, o sea, para las áreas no bosque, se tienen los valores por defecto de las directrices del 2006 y su refinamiento del 2019. Y bueno, algunos estudios específicos, no solo en la región de Ucayali, sino en toda la Amazonía, ¿no? Pero que eso todavía está por identificarse. Siguiente. Entonces aquí, anterior, señor Pedrito.
Aquí lo que está faltando es el balance de las brechas, justamente, ¿no? Entre lo que se tiene y lo que se exige por los estándares. Entonces, las primeras brechas que más resaltantes, ¿no? Son justamente los datos de actividad que puedan pasar los requisitos de las metodologías, de los estándares, mejor dicho. ¿Puede regresar, señor Pedrito, a las láminas de... Yo le digo, siga regresando. Acá. No, una después. Aquí, ¿no? Entonces, definitivamente, para el uso directo del programa jurisdiccional no existirían factores de emisión, datos de actividad, y los factores de emisión están por ser evaluados, ¿no? Necesitamos corroborar cuántas parcelas ya levantadas por el Inventario Nacional han sido generadas en Ucayali y si cumple con el mínimo de 20 parcelas por estrato de las ecozonas. Además, se tendría que hacer una evaluación de si estos estratos definidos a nivel nacional, que son las ecozonas, son válidas para un nivel regional o si se tendría que determinar nuevos estratos. Y sobre los datos de actividad, una antes, señor Pedrito. No, hay una que está faltando. Una después, entonces. Una más. Ahí. Y no, una antes. Y para los datos de actividad, como les decía, no hay un insumo directamente disponible para establecer el nivel de referencia de la jurisdicción. En el caso de deforestación, ¿no? Los mapas del geobosques tendrían algunos vacíos importantes como la falta del análisis de incertidumbre, o sea, la validación de los mapas. Por otro lado, también no cuentan con la información de los usos post-deforestación y están hechos íntegramente con imágenes de mediana resolución, ¿no? Ahora, uno de los pasos a seguir, digamos, es también poder coordinar con el MINAM y poder entender con más detalle el proceso metodológico para generar los mapas del nuevo nivel de referencia y ver si esa metodología puede ser empleable en nuestra región, ¿no? Porque a pesar de que no producen mapas espacialmente explícitos, sí podría ser una solución más asequible, ¿no? Para generar los datos de actividad. Pero eso también presenta un problema porque ya pensando en la anidación, ¿no? Que es un tema que todavía no se ha discutido, pero que es latente siempre, se necesitan datos espacialmente explícitos, ¿no? Entonces, en ese caso, se tiene que sopesar también esas necesidades, además de los requisitos fijos que tienen los insumos, ¿no? En los estándares. Entonces, todavía hay un largo camino por delante. Como conclusión podríamos decir que los factores de emisión, digamos, son insumos que que tienen menos brechas, digamos, para el cumplimiento de estos requisitos, pero en factores de emisión sí todavía hay una revisión pendiente, sobre todo para los generados para el nivel de referencia, y ni hablar sobre la actividad de degradación, ¿no? Allí no se tienen información a nivel nacional. Hay como una evaluación proxy, o sea, aproximada para la región que se elaboró en un proceso que no se continuó, que era ¿cómo se llamaba, Jorge? Lo que se estaba haciendo para el fondo de carbono.
El que me estás hablando del FSPF, Sí, sí, el sí, programa, el PRE, el PRE, ajá, donde participaba, bueno, donde se proponía también a Ucayali y a otra región, a San Martín. a San Martín. Sí, allí, en el marco de ese programa jurisdiccional se hizo una evaluación aproximativa de las emisiones de degradación, pero esa metodología no era suficiente para cumplir los requisitos, ¿no? Exigidos. Entonces, realmente ahorita no hay una información, digamos, válida, ¿no? Para degradación a nivel nacional. Entonces, primero se tiene que identificar cuáles son las posibilidades, ¿no? De construir esa información y luego determinar si la actividad de degradación sería una actividad con emisiones significativas, ¿no? Y bueno, no sé si tienen comentarios, preguntas, ideas. Quizá alguno de los participantes tenga alguna pregunta para lo que nos acaba de compartir Natalia. Sí, bueno, nos encantaría escuchar opiniones, propuestas también, ¿no? Si las hubieran, o consultas en general, no solo de los participantes que están ahorita, que nos están acompañando, sino tal vez de aquellos que puedan ver la grabación o la presentación posteriormente y quisieran contactarse con nosotros, ¿no? Allí al final, no. Bueno, tienen el contacto de Pascal para cualquier consulta. Sí, un comentario, digamos, como complementando la presentación. Efectivamente, otro tema que vamos a tener que asegurar su alineamiento es con el proceso de anidación, ¿no? Uno de los estándares, en el estándar de JNR, está este allocation tool, ¿no? Que tiene ciertas guías y ciertos parámetros que también vamos a tener que cumplir si es que vamos por ese estándar finalmente, ¿no? Entonces, es otro elemento que es importante tener presente, ¿no? Gracias. Sí, estamos concentrándonos un paso a la vez, ¿no? Ahorita lo más urgente, digamos, es poder identificar las posibilidades que tenemos para armar ¿cómo se llama? El nivel de referencia, ¿no? Pero tan importante como el nivel de referencia es justamente estas necesidades de anidación que mencionaba Jorge, ¿no? Y eso tiene sus propios insumos y sus propios retos, ¿no? Entonces, cuando esté más avanzado este proceso, ya estaremos explicando de qué se trata, cuáles son esas necesidades y definitivamente quiénes necesitan o están interesados de participar en ese proceso, ¿no? Entonces, no hay ninguna consulta o comentario. Creo que no, ¿no? Creo que como dice Natalia, van a tener oportunidad de revisar la presentación y la documentación de sustento, y ahí va a haber el espacio para poder plantear el tema, ¿no? Sabemos que es un tema complejo, digamos, ¿no? Que requiere
una revisión más a profundidad, así que va a haber esta oportunidad. Sí, claro, nosotros tenemos toda la disposición para poder recibir sus observaciones, comentarios y poder resolverlos, ¿no? Ya sea por email o si necesitan entablar alguna reunión específica. Más bien lo que estaría pendiente es tal vez determinar la nueva fecha o la siguiente fecha de la reunión de esta mesa técnica. Creo que Jorge acaba de irse. ¿Estás ahí, Jorge? Creo que perdió la señal. Mientras que lo pensamos, también hay que recordar que en el chat de acá de la reunión hemos colocado el link del repositorio del programa jurisdiccional, en donde que se van colgando todas las presentaciones, donde que pueden hacernos llegar las preguntas, ver las consultas que se estén produciendo en este marco, para que podamos interactuar quizás de una forma un poco más dinámica también, ¿no? Lo ideal sería si se podría de alguna forma llegar a una fecha para la tercera reunión. Si no, ya posteriormente, y de acuerdo a las preguntas que recibamos, podríamos, Natalia, quizás ver esa fecha, ¿no? Sí, creo que quedaría pendiente entonces la fecha. Tentativamente podría ser de aquí a un mes, pero ya nosotros les estamos confirmando a través del correo electrónico. Espero que haya sido clara la exposición y cualquier consulta, comentario, observación, ya saben, no duden en contactarse. Sí, Natalia, muchas gracias. Ha estado clara la exposición. Seguramente de haber preguntas ya las iremos leyendo en el repositorio o por correo electrónico. Si alguien quiere decir algo finalmente, si no ya estaríamos dando por finalizada la reunión de esta tarde. Quizás Sion y Yorlit quieran comentarnos algo. Yo creo que no voy a ponerme al día con este repositorio, voy a leer, porque de mí es la primera reunión, si es que no me equivoco. Entonces, me voy a estar al tanto y de paso dar a conocer a mi jefe directo y conversar este tema. Gracias, Xiaomi. Yorlita, ¿algún comentario? Buenas tardes. También en esta oportunidad soy delegada. Se le escucha muy bajita, Yorlit. Creo que no tuviste la oportunidad de presentarte. No sé si nos puedes decir... ¿Me escucha ahora? Bajito, Yorlit, pero... Bajito, pero se escucha. Yo también Sí. a ustedes les escucho bien bajito. Ya Apenas pues. les escucho. Ya, ¿puedes por favor volver a presentarte, Yorlit, y de qué institución eres? Bueno, me ha delegado de acá de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto. De planificación y presupuesto del gobierno regional, ¿sí? Ya, bien, Yorlit. Ahí en el chat hemos puesto los correos electrónicos, el link para el repositorio del programa, donde que si deseamos podemos tener mucha más información sobre todo este proceso que estamos llevando a cabo, ¿no? Si ya no tendríamos nada más, no queda más que agradecer a todos por la asistencia esta tarde, a Natalia por la presentación, y estaríamos dando por cerrado ya el taller de esta tarde, ¿no? Gracias a todos, gracias por la asistencia y hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego.